Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Hay alguien ahí? Bueno, les cuento. Yo estreno un año nuevo. eh, Cumplí años hace poquito. Y bueno, encontré hoy la ocasión, que tuve un día un poquito más relajado, de retomar las lecturas, que en realidad estoy leyendo muy poca literatura porque no tengo tiempo, lamentablemente. Pero estoy como muy interpelada, muy preocupada por la realidad de nuestro país. Entonces también leí poco porque me preguntaba qué leerles, ¿no? Eh, Creo que es un momento en el que tenemos que tratar de estar esclarecidos en Argentina, pero pensaba cómo transmitir algo de eso de la buena manera. No soy política para nada, no me va por ahí el asunto. Entonces pensé cómo sumarme, cómo aportar algo a este momento preocupante del país, desde lo que me gusta a mí, que es el psicoanálisis y la literatura. Bueno, hoy subí una entrevista del 2008, creo, que le hicieron a Eric Laurent, que es fundamental, es imperdible, les recomiendo que la lean. Está en párrafos seleccionados en mi perfil personal y está completa en un enlace en mi grupo Libros de Leonor Curti. Entrevista que agradezco a Claudio Spivak, que la posteó hoy, y gracias a él yo pude leerla. Bueno, me pareció maravillosa. Entonces debe ser que alguna resonancia de esa entrevista quedó en mí. Y bueno, y se me ocurrió que voy a leerles a una gran filósofa, entre otras cosas, creo, que nunca les leí, que alguna vez les habría hablado de ella, pero nunca les leí. Una mujer valiente, audaz, inteligentísima, brillante, diría yo, y que por todas esas cualidades pagó sus precios, porque se expresó con total libertad sobre cosas, ¿cómo decirlas? Ahí se me fue la palabra ahora. Polémicas que le trajeron consecuencias, pero que bueno, que ella se las bancó muy bien, tenía con qué. ¿De quién les estoy hablando? Les estoy hablando de Hannah Arendt, muy conocida por su gran obra Eichmann en Jerusalén, lectura que una vez más le debo a Germán García, que me la hizo conocer, me hizo saber de su existencia y que cuando la leí echó luz sobre un montón de cosas en momentos un poco oscuros de mi vida, esclarecimientos muy importantes. Léanla, por favor, porque vale la pena y porque además creo que es una obra, repito, Eichmann en Jerusalén, que era como una suerte de profecía sobre lo que se nos vendría, ¿no? Obviamente es lo que escribió Hannah Arendt cuando estaba cubriendo el juicio a Eichmann en Jerusalén. Sí, es imperdible, Nora. Enseña sobre la humanidad muchísimo. Entonces, bueno, dije, es Hannah Arendt hoy, pero no Eichmann en Jerusalén. Porque bueno, lo que me pasa con Eichmann en Jerusalén es que era en la época en que yo no subrayaba los libros. Entonces, como mi memoria visual es pobre, pobrísima,
no encuentro referencias, no encuentro marcas de lectura en sus páginas, entonces no podía releerlo todo para hoy de ninguna manera. Entonces fui a un librito es una manera de decir, muy importante, de Arendt, que se llama De la historia a la acción. De la historia a la acción. Y les voy a leer partes. Es posible que hoy sea un poco largo, les digo, porque me tomé un trabajo. No es una lectura de las que yo hago habitualmente, producto de la inspiración del momento. Me tomé un trabajito. Entonces es posible que hoy sea un poquito larga, porque es como una elaboración sobre estas conferencias que están recopiladas en este libro. Les voy a leer partes de la conferencia El pensar y las reflexiones morales. A decir verdad, no sé si esta es una conferencia, pero una parte de este texto, El pensar y las reflexiones morales, y una partecita muy chiquita de labor, trabajo, acción, que sí es una conferencia dada por Arendt en 1957. Entonces, voy a empezar por el pensar y las reflexiones morales. Ella hace todo un recorrido por la filosofía, se detiene en la figura y en el pensamiento de Sócrates, que nos llega a través de Platón. Pero no me voy a dedicar a eso porque es muy largo el texto. Simplemente un recorte, ¿no? Que empieza así. Hace algunos años, dice, en mi reportaje sobre el proceso de Eichmann en Jerusalén, hablé de la banalidad del mal. Y con esta expresión no aludía a una teoría o una doctrina, sino a algo absolutamente fáctico, al fenómeno de los actos criminales cometidos a gran escala, que no podían ser imputados a ninguna particularidad de maldad, patología o convicción ideológica de la gente, cuya única nota distintiva personal era quizá una extraordinaria superficialidad. No era estupidez, sino una curiosa y absolutamente auténtica incapacidad para pensar. Funcionaba en su papel de prominente criminal de guerra del mismo modo que lo había hecho bajo el régimen nazi. No tenía ni la más mínima dificultad en aceptar un conjunto enteramente distinto de reglas. Sabía que lo que antes era considerado su deber, ahora era definido como un crimen, y aceptó este nuevo código de juicio como si no fuera más que otra regla de lenguaje distinta. A su ya limitada provisión de estereotipos, había añadido algunas frases nuevas, y solamente se vio totalmente desvalido al ser enfrentado a una situación en la que ninguna de estas era aplicable, como en el caso más grotesco, cuando tuvo que hacer un discurso bajo el patíbulo y se vio obligado a recurrir a los clichés usados en las oraciones fúnebres, inaplicables en su caso porque el superviviente no era él. Entonces, por supuesto, fui a buscar, y lo encontré, el párrafo de Eichmann en Jerusalén, donde ella transcribe lo que dijo Eichmann a punto de ser colgado. ¿Qué dijo? Dice Hannah Arendt. Adolf Eichmann se dirigió al patíbulo con gran dignidad. Antes había solicitado una botella de vino tinto de la que se bebió la mitad. Rechazó los auxilios que le ofreció un ministro protestante, el reverendo William Hull, quien le propuso leer la Biblia, los dos juntos.
A Eichmann le quedaban únicamente 2 horas de vida, por lo que no podía, entre comillas, perder el tiempo. Calmo y erguido, con las manos atadas a la espalda, anduvo los 50 metros que mediaban entre su celda y la cámara de ejecución. Cuando los celadores le ataron las piernas a la altura de los tobillos y las rodillas, Eichmann les pidió que aflojaran la presión de las ataduras a fin de poder mantener el cuerpo erguido. Cuando le ofrecieron la negra caperuza, la rechazó diciendo: «Yo no necesito eso». En aquellos instantes, Eichmann era totalmente dueño de sí mismo. Más que eso, estaba perfectamente centrado en su verdadera personalidad. Nada puede demostrar de modo más convincente esta última afirmación cual la grotesca estupidez de sus últimas palabras. Comenzó sentando con énfasis que él era un Gläubiger, espero haberlo dicho bien, Gläubiger, término usual entre los nazis, indicativo de que no era cristiano y de que no creía en la vida sobrenatural tras la muerte. Luego prosiguió: «Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! ¡Viva Austria! Nunca las olvidaré». Saben que estuvo en Argentina Eichmann, ¿no? Incluso ante la muerte, Eichmann encontró el cliché propio de la oratoria fúnebre. En el patíbulo, su memoria le jugó una última mala pasada. Eichmann se sintió estimulado y olvidó que se trataba de su propio entierro. Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado. La lección de la terrible banalidad del mal ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Eichmann en Jerusalén. Esto da muestras de lo que ella después va a va a considerar. En el 71 fue publicada este texto, ¿no? El pensar y las reflexiones morales. Lo que ella va a decir aquí, ¿no? En realidad lo que ella está señalando ya, creo sin ser lacaniana, no sé, me gustaría mucho saber si alguien sabe si hubo alguna relación entre Lacan y Hannah Arendt y viceversa, si se han leído, bueno, si alguien sabe, por favor me cuenta, porque me interesa mucho. Lo que ella está diciendo es que este señor no tenía la capacidad simbólica de tener enunciación propia, que simplemente se valía de frases hechas, no podía articular nada propio que fuera de su propia subjetividad, ¿no? Eso está diciendo ella. Entonces ahora, en este texto, El pensar y las reflexiones morales, ella va a decir lo siguiente: hablar acerca del pensar me parece tan presuntuoso que les debo, creo, una justificación. Hace algunos años, en mi reportaje sobre el proceso de Eichmann en Jerusalén... perdón, esto ya se los leí. Claro, esto vino antes de... Perdonen, pero hoy es difícil porque estoy como elaborando a medida que les leo. Bueno, nada, se refiere a lo que dijo Eichmann cuando estaba a punto de ser ejecutado. Entonces, va a decir aquí, ¿no? A quien desconoce la relación entre yo y mí mismo, en la que examino lo que digo y lo que hago, no le preocupará en absoluto contradecirse a sí mismo, y eso significa que nunca será capaz de dar cuenta de lo que dice o hace, o no querrá hacerlo, ni le preocupará cometer cualquier delito, puesto que puede estar seguro de que será olvidado en el momento siguiente. Pensar, en su sentido no cognitivo y no especializado, concebido como una necesidad natural de la vida humana, como la actualización de la diferencia dada en la conciencia, no es una prerrogativa de unos pocos, sino una facultad siempre presente en todo el mundo. Por lo mismo,
La incapacidad de pensar no es la prerrogativa de los que carecen de potencia cerebral, sino una posibilidad siempre presente para todos, incluidos los científicos, investigadores y otros especialistas en actividades mentales, de evitar aquella relación consigo mismo cuya posibilidad e importancia Sócrates fue el primero en descubrir. Aquí no nos ocupábamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal, no del pecado y los grandes villanos, que se convirtieron en héroes negativos en la literatura y que habitualmente actuaban por envidia o resentimiento, sino de la persona normal, no mala, que no tiene especiales motivos y que por esta razón es capaz de infinito mal. A diferencia del villano, no encuentra nunca su catástrofe de medianoche. Para el yo pensante y su experiencia, la conciencia que por doquier obstruye al hombre con obstáculos es un efecto lateral y sigue siendo un asunto marginal para la sociedad en general, excepto en casos de emergencia, ya que el pensar, como tal, beneficia poco a la sociedad como instrumento para otros propósitos. No crea valores, no descubrirá de una vez por todas lo que es el bien y no confirma, más bien disuelve las reglas establecidas de conducta. Su significado político y moral aflora solo en aquellos raros momentos de la historia en que las cosas se desmoronan. El centro no puede sostenerse. Pura queda suelta por el mundo, cuando los mejores no tienen convicción y mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Está citando al poeta irlandés Yeats, del que les voy a leer para terminar el poema al que se refiere Arendt. Entonces dice, en estos momentos de emergencia, el pensar deja de ser marginal en las cuestiones políticas. Cuando todo el mundo se deja llevar irreflexiblemente por lo que todos los demás hacen o creen, aquellos que piensan son arrancados de su escondite porque su rechazo a participar llama la atención y por ello se convierte en una especie de acción. El elemento de purgación contenido en el pensamiento, la mayéutica socrática, que saca a la luz las implicaciones de las opiniones no examinadas y por lo tanto las destruye, valores, doctrinas, teorías e incluso convicciones, es implícitamente político, pues esta destrucción tiene un efecto liberador sobre otra facultad humana, la facultad del juicio, que se puede denominar con algún fundamento la más política de las capacidades mentales del hombre. Es la facultad de juzgar particulares, sin subsumirlos bajo reglas generales que se enseñan y se aprenden hasta que se convierten en hábitos que pueden ser sustituidos por otros hábitos y reglas. La facultad de juzgar particulares, descubierta por Kant, la capacidad de decir eso está mal, esto es bello, etc., no coincide con la facultad de pensar. El pensar opera con lo invisible, con representaciones de cosas que están ausentes. El juzgar siempre se ocupa de particulares y cosas que están a mano. Pero ambos están interrelacionados de forma semejante a cómo se interconectan conciencia moral y conciencia del mundo. Si el pensar, el 2 en 1 del diálogo silencioso, actualiza la diferencia dentro de nuestra identidad, dada en la conciencia, y por ello produce la conciencia como su subproducto, entonces el juzgar, el subproducto del efecto liberador del pensar, realiza el pensamiento, lo hace manifiesto en el mundo de las apariencias, donde nunca estoy solo y siempre demasiado ocupado para pensar. La manifestación del viento del pensar no es el conocimiento,
es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Y esto, en los raros momentos en que se ha llegado a un punto crítico, puede prevenir catástrofes, al menos para mí. Así termina Hannah Arendt este texto, El pensar y las reflexiones morales. Es decir, que si la capacidad de emitir juicios sobre particulares es un subproducto de la capacidad de pensar, aquel que no está pensando o que no se dedica a pensar o que no tiene la capacidad de hacerlo, directamente tiene como nublado, velado, imposibilitado todo juicio, ¿no? Bien, el pensar y su subproducto, el juzgar, pueden en momentos críticos prevenir catástrofes. Bien, ahora, en Labor, Trabajo y Acción, que es una conferencia que dio en 1957, va a decir: donde quiera que los hombres viven juntos, existe una trama de relaciones humanas que está, por así decirlo, urdida por los actos y las palabras de innumerables personas, tanto vivas como muertas. Toda nueva acción y todo nuevo comienzo cae en una trama ya existente, donde, sin embargo, empieza en cierto modo un nuevo proceso que afectará a muchos, incluso más allá de aquellos con los que la gente entra en un contacto directo. Debido a esta trama ya existente de relaciones humanas, con sus conflictos de intenciones y voluntades, la acción casi nunca logra su propósito. Y es también debido a este medio y a la consiguiente cualidad de imprevisibilidad que la acción siempre produce historias. Stories, o sea, narraciones, ¿sí? No, historia de la historia. Intencionadamente o no, de forma tan natural como la fabricación produce cosas tangibles. Estas historias pueden entonces registrarse en monumentos y documentos, pueden contarse en la poesía y la historiografía y elaborarse en toda suerte de materiales. Por sí mismas, no obstante, son de una naturaleza completamente diferente a estas concreciones. Nos dicen más acerca de sus sujetos, del héroe de cada historia, de lo que cualquier producto de las manos humanas puede contarnos acerca del maestro que lo produjo, y por tanto no son productos propiamente hablando. A pesar de que todo el mundo comienza su propia historia, al menos la historia de su propia vida, nadie es su autor o su productor. Y sin embargo, es precisamente en estas historias donde el significado real de una vida humana se revela finalmente. Recuerden en la entrevista que subí hoy, ¿no?, lo que dice Eric Loran respecto del valor incalculable de la literatura para aportar valores y orientar la vida humana, ¿no? El hecho de que toda vida individual entre el nacimiento y la muerte pueda a la larga ser relatada como una narración con comienzo y fin es la condición prepolítica y prehistórica de la historia, history, ahora sí, la gran narración sin comienzo ni fin. Por la razón de que cada vida humana cuente su historia y por la que la historia se convierta en el libro de historias de la humanidad, con muchos actores y oradores y aún así sin autor, radica en que ambas son el resultado de la acción. La historia real en que estamos comprometidos mientras vivimos no tiene ningún autor visible o invisible porque no está fabricada. La ausencia de un fabricador en este ámbito explica la extraordinaria fragilidad y la falta de fiabilidad de los asuntos estrictamente humanos. Dado que siempre actuamos en una red de relaciones, las consecuencias de cada acto son ilimitadas. Toda acción provoca no solo una reacción, sino una reacción en cadena. Todo proceso es la causa de nuevos procesos impredecibles.
este carácter ilimitado es inevitable. No lo podemos remediar restringiendo nuestras acciones a un marco de circunstancias controlable o introduciendo todo el material pertinente en un ordenador gigante. El acto más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva la semilla de la misma ilimitación e imprevisibilidad. Un acto, un gesto, una palabra bastan para cambiar cualquier constelación. En la acción, por oposición al trabajo, es verdad que nunca podemos realmente saber qué estamos haciendo. Entonces concluye esta conferencia diciendo: sin la acción, sin la capacidad de comenzar algo nuevo y de este modo articular el nuevo comienzo que entra en el mundo con el nacimiento de cada ser humano, la vida del hombre, que se extiende desde el nacimiento a la muerte, sería condenada sin salvación. El propio lapso de vida en su carrera hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y a la destrucción. La acción, con todas sus incertezas, es como un recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo. Para que hubiera comienzo fue creado el hombre, dijo Agustín. Con la creación del hombre, el principio del comienzo entró en el mundo, lo cual, naturalmente, no es más que otra forma de decir que con la creación del hombre, el principio de la libertad apareció en la tierra. Quise leerles esto porque se dan cuenta que la idea de libertad que tiene Hannah Arendt no tiene nada que ver con el latiguillo de la libertad que nos quieren vender últimamente en Argentina, ¿no? Es todo lo contrario, es hacerse responsable por la acción que uno ejerce en una trama de historias del mundo que no se puede negar, que no se puede omitir, que no se puede hacer como que no existe, no se puede desvanecer las tramas históricas de los pueblos. Eso es irreal, solamente una mente que no piensa y que no está en relación directa con la acción verdadera de la que habla, ¿no?, Hannah Arendt, que es el principio de la libertad, puede sostener eso. ¿Se entiende a dónde apunto? Bien, entonces, como todo esto empezó con la entrevista que leí esta mañana de Eric Laurent, que me pareció luminosa, siguió con Hannah Arendt. Todo este recorrido que hice para leerles hoy me terminó llevando al poeta irlandés Yeats, nacido el 13 de junio de 1865 en la localidad de Sandymount, una localidad costera preciosa que yo vi de lejos con el trencito cuando me dirigía de Dublín a Sandycove, donde está la Torre Martello, el museo sobre Joyce. Bueno, Yeats nació allí, o sea, a orillas del mar. Fue senador, poeta y dramaturgo, y yo tuve la fortuna un día, mientras que deambulaba por la ciudad, de encontrarme con la casa donde había vivido. Murió el 28 de enero del 39 en Francia. Bueno, ¿por qué aparece Yeats hoy, esta noche tan importante? Porque obviamente, así como fui a tratar de buscar y lo encontré, qué había dicho Eichmann camino a su ejecución, cuando veo que Hannah Arendt cita a Yeats, dije, voy a tratar de encontrar ese poema al que ella se refiere. El título en inglés es The Second Coming, ¿no? Que sería algo así como la segunda venida, ¿no? O la segunda llegada, pero no de meta, sino de algo que está por llegar, ¿no?
Bueno, y fui a buscar este poema y tengo que confesarles que cuando lo terminé de leer, solté un grito, porque no podía creer lo que estaba leyendo. Y dije, yo les tengo que leer esto, se los tengo que hacer pasar, se los tengo que hacer resonar. Por supuesto, jamás lo había leído. Esto es lo que tiene de hermoso la literatura y leer a gente inteligente y capaz y valiente de escribir lo que piensa, aunque le cueste cosas y le cueste perjuicios. Nunca había leído este poema de Yeats y lo escribió en 1919, según encontré en la web, y dice lo siguiente: la segunda venida. Agárrense, sobre todo si son argentinos. Ahí va. Girando y girando en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Todo se deshace. El centro no puede sostenerse. Mera anarquía es desatada sobre el mundo. La oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Seguramente alguna revelación está cerca. Seguramente la segunda venida está cerca. La segunda venida. Apenas pronunciadas esas palabras, cuando una vasta imagen del Spiritus Mundi inquietó mi vista. En algún lugar, en las arenas del desierto, una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre, una mirada vacía y despiadada como el sol, mueve sus pausados muslos mientras por doquier circundan las sombras de las indignadas aves del desierto. La oscuridad cae de nuevo, pero ahora sé que 20 siglos de un pétreo sueño fueron contrariados hasta la pesadilla por el mecer de una cuna. Y qué tosca bestia cuya hora llega al final, cabizbaja, camina hacia Belén para nacer. Yeats, 1919. ¿Qué tal? Si no te resuena nada de todo esto, estás viviendo en otro país, creo yo, ¿no? Estas figuras alegóricas del león, la cabeza de hombre, la mirada vacía, despiadada, como el sol. Bien, para terminar esta lectura, recordé algo que decía el querido Ricardo Piglia. Él decía, la historia la escriben los vencedores, pero la narran los vencidos. Y yo agregaría a esa frase maravillosa que la poetizan y la profetizan los poetas como Yeats y algunos psicoanalistas como Freud y Lacan. Es decir, vayamos a ellos porque ellos entendieron, lo vieron venir, lo plasmaron, lo escribieron, sin saber muy bien, se anticiparon, tenían esa capacidad, tenían esa sensibilidad, habían dedicado toda su vida a ello. El poeta es como una placa sensible que todo lo atraviesa, ¿no? Y hace el esfuerzo gigante de transponer todo eso en palabras. Pero bueno, creo que estamos en un momento donde hace falta narrarnos, donde hace falta decirnos, donde hace falta recuperar la historia para que esa segunda venida nos llegue, para que esa pesadilla
surgida de alguna cuna trasnochada y entre sombras, no nos trague, no nos trague y no nos deje sin palabra, sin enunciación, sin historias. Bueno, cada quien, espero, sabrá, escuchará lo que le sea posible, pero por lo menos la idea era instar a que pensemos, a que no nos dejemos arrebatar por pasiones ciegas, por sentimientos poco nobles, ¿no? Y si hace falta, acudamos a la literatura, que siempre es un manantial inagotable de recursos sobre lo humano. Cuando la realidad no orienta mucho al respecto, ¿no? Y todo se trata de ganancia, de obtener ganancias, de pagar precios bajos y de entregar todo por 2 pesos, ¿no? Perdón que use ese sintagma que le corresponde a unos cómicos argentinos. Sepamos que no es eso, ¿no? Que no nos pueden amputar de nuestra historia, que no nos pueden amputar de las tramas simbólicas que nos precedieron, ni van a poder amputar las tramas simbólicas que nosotros, sin saberlo, estamos en este momento produciendo. No se puede, porque la historia ha dado muestras de eso, ¿no? Y sobre todo los artistas, los escritores y los poetas, y algunos pensadores muy lúcidos y valientes han dado muestras de eso, pero corremos el riesgo que en el interín, hasta que se verifique imposible, sufran muchos y muchos queden malheridos y tirados fuera de todo posible registro de lo humano. Entonces, por favor, pensemos mucho lo que hacemos. No es broma, el mundo no es TikTok, el mundo no son likes en un tweet. Las personas no se reducen a un like o a un corazoncito en las redes. Es un esfuerzo pensar hoy, porque la realidad te atropella, te lleva puesta, te deja sin tiempo, sin ganas, pero tratemos de hacer el esfuerzo porque vale la pena, ¿eh? Es mucho lo que se puede perder, y las consecuencias, como dice Hannah Arendt, son impredecibles, pero el empuje, como decía Eric en su entrevista de hace 15 años, el empuje es al goce superyoico, que en definitiva es uno de los nombres de la pulsión de muerte. O sea, hay que tratar de estar del lado de la vida, con problemas, con errores, con corrupciones, con cosas desagradables, con gente más simpática que otra, pero hay que tratar de estar del lado de la vida y no del lado de la aniquilación. Aunque la especie humana no se ha extinguido, y uno puede suponer que no va a extinguirse, porque si no ya debería haber sucedido eso con las aberraciones que llevó adelante el ser humano, el precio, como digo, el precio hasta recorrer todo el camino en el que se verifique que es imposible la extinción de los humanos, en general cuesta muchos millones de vidas y son actos, como dice Hannah, criminales. Y como lamentablemente hay mucha gente que no piensa, no les resulta muy difícil ejecutarlos. Simplemente se dejan llevar y obedecen órdenes. Bien, listo por hoy, demasiado. Hoy fue como una especie de esfuerzo especial. Pero bueno, creo que las épocas y el momento histórico que atravesamos lo ameritaba. Pensé mucho qué leerles, qué decirles, qué transmitirles, cómo hacerles pasar algo de lo que siento que está sucediendo en Argentina y cómo hacerles pasar algo de lo que pienso y siento por el país, sin hacer partidismo barato, sin enarbolarme en campañas
políticas, que no es lo mío. Creo que el psicoanálisis y la literatura son dos discursos que son muy políticos de por sí. Y con eso yo ya tengo suficientes armas como para hacer pasar algo de todo esto. Así que bueno, les deseo muy buenas noches. Les agradezco mucho a todos los que se pasaron, fueron varios hoy. Enseguida subo esto a las redes como habitualmente. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos los que me han dejado sus saludos cariñosos por el cumple, tanto en el muro como por Messenger, que fueron un montón. Yo espero, traté de contestarles a todos, con los que me une alguna relación de afecto un poquito más, pero sepan que los agradezco muchísimo todos los saludos que me dieron mucha alegría. Bueno, nos estamos viendo pronto, o no sé cuándo, la verdad, y que tengan muy buena noche. Y gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao.